Esta historia que vais a escuchar no es una historia muy creíble, aunque ocurriese en realidad. Todo tuvo que ver con el hecho de cagar, según su definición, quitar heces o impurezas. Algo que se habla muy poco o nada, pero que todos hacemos, incluso la mismísima reina. Muchos consideran el acto como asqueroso. Otros, sin embargo, lo consideran una auténtica obra de arte, ya que se compone bajo un hilo musical. Dejando figuras dignas de fotografías, algunas marrones, otras oscuras. También se desprenden olores vomitivos para unos y aromáticos para otros, sobre todo si son de cosecha propia. El caso es que cada cagada es única e irrepetible. La caca se puede hacer de día o de noche, antes de comer o después de desayunar. Aunque bien es cierto que muchas veces los alguaciles llaman a la puerta antes de tiempo. Y eso es justo lo que le ocurría muy a menudo al personaje principal de nuestra historia, Fernando Lara. Este hombre es de 1,70 m de altura, aunque siempre quiso tener algo más. Su escasez de pelo, que era notable, hacía sospechar que había abandonado ya su juventud. Sus ojos negros eran enormes, aunque él siempre los quiso tener azules. Fernando trabajaba de recepcionista en un hotel. Un día, como otro cualquiera, le llamaron de la habitación 705 de su trabajo. Allí fue donde lo conocí. Fernando acompañaba a un fontanero. Con mis más sinceras excusas, me disculpé ante ellos. Había atorado el váter de la habitación. Mis más sinceras disculpas. No hay por qué preocuparse, caballero. Él es Manolo, nuestro fontanero. Enseguida le arreglará el servicio. Me dijo Fernando. Todo este estropicio se debía a la noche anterior. Yo me encontraba en la ciudad por trabajo. Estaba entrevistando a dos grandes y singulares personajes de la ciudad. Como pueden entender, me dedico a la escritura. Nous sommes des emprunteurs. Somos empresarios, Oui, mais pas pour l'argent, hein? Pour vocation. pero no trabajamos por dinero, trabajamos por vocación. Voilà. Me contaron ambos personajes relevantes. Los dos parecían idénticos. Vestían igual y se dejaron el mismo bigote puntiagudo. Al terminar aquella reunión con los personajes singulares, se me hizo tarde. Eran las 2 de la mañana de un martes 15 de noviembre. Al salir de allí, lo único que sentí fue frío y hambre. Frío porque iba en manga corta. En aquella sala tenían demasiado fuerte la calefacción. Y hambre porque no había comido nada durante el día. Intenté callejear hasta el hotel. Necesitaba encontrar algún restaurante. Las calles estaban desoladas. Ni un alma había por la zona. ¿Qué voy a cenar esta noche? Es lo único que llegaba a pensar de camino a la habitación. Por suerte o por desgracia, topé con un restaurante capaz de darme lo que necesitaba, pero a un precio muy caro. Y no me refería al dinero. Durum completo, por favor. A la mañana siguiente, necesité 2 horas para, como dice la RAE, limpiar mi cuerpo de impurezas. Tras unos cuantos apretones y algunos leves gritos, terminé de cagar. Pero el váter era incapaz de tragar todo aquello. Llamé a la recepción y Fernando tardó solo 10 minutos en traerme la solución. No hay por qué preocuparse, caballero. Él es Manolo, nuestro fontanero. Enseguida le arreglará el servicio. Me volvió a repetir Fernando. Ambos salimos de la habitación dejando a Manolo el fontanero en la escena del crimen. El recepcionista y yo bajamos por el ascensor. Estoy malo de la barriga, le confesé. Me da vergüenza confesarlo, pero creo que no deberían de recomendar el restaurante turco que hay en la esquina antes de llegar al hotel. No tiene por qué disculparse, señor. De pronto, el ascensor se paró. Las 2 personas que íbamos en él sentimos un pequeño empujón que nos movía por el interior, mientras las luces se encendían y se apagaban. Vaya faena. Fernando examinaba las paredes del ascensor mientras pensaba en alguna solución. Tardaremos en salir de aquí. Manolo, el fontanero, es también quien arregla el ascensor.
Me llevé una gran decepción, aunque todavía no sabía que aquello me iba a llevar a conocer una gran historia, la historia de Fernando el recepcionista. El hombre de poco pelo vivía en aquella misma ciudad, en un piso diminuto. Tenía un perro salchicha, al que muchas veces envidiaba, porque él podía cagar en la calle sin que nadie le mirara mal. ¿Y por qué digo esto? Fernando padecía colon irritable, una enfermedad que básicamente hace que te cagues encima en cualquier momento y en cualquier circunstancia del día. Así es. Me confirmó un doctor. Fernando Lara lo solía pasar muy mal con aquello. Por eso comprendió perfectamente mi infortunio en la habitación del hotel. ¿Pero te puede pasar ahora aquí en el ascensor?, le pregunté. No, me suele pasar por las mañanas o a partir de las 8:32 de la tarde si me pilla fuera de casa. Le respondí y se quedó aliviado por esta incómoda situación. Fernando me siguió contando todo lo que le ocurría por las mañanas. Es desesperante. O sea, da igual que me levante 2 horas antes y espere sentado en el servicio, o que saque al perro antes de meterme en el coche. La mayoría de días, cuando me subo al coche, se me escapa el paté del frasco. Antes solía aguantar hasta llegar al hotel, pero poco a poco se me iba haciendo más y más difícil. Fui aprendiéndome lugares a los que poder ir pasando desapercibido. Cafeterías, gasolineras, servicios de parking, arbustos bien escondidos. Conozco a todos y cada uno de ellos a 10 kilómetros a la redonda. Cuando te entra el primer amago de apretón, te sientes muy valiente. Puedo con todo, soy mejor que la caca, soy yo quien domina mi cuerpo. Pero está claro que es muy complicado ganarle la partida a tu estómago. Intento cualquier tipo de solución antes de entrar en cualquier sitio. Me autolesiono, aguanto la respiración, meto la barriga para adentro, me desabrocho los botones del pantalón. Cualquier cosa para evitar la incómoda situación de preguntarle al dependiente o la camarera que si puedo usar el servicio. Y lo siento sin preguntar. De verdad que yo lo limpio todo para que quede como los chorros del oro. Pero en ese momento sería capaz de vender hasta mi propia familia con tal de poder limpiar todas las impurezas. Después ya buscaría la forma de volver a recuperarlos. Fernando me siguió contando diferentes historias relacionadas con la caca. Pero fue una en particular la que más llamó mi atención. Era bien temprano, un domingo a las 7 de la mañana, en el centro de la ciudad. Me disponía a coger el coche después de un buen turno en la recepción del hotel. Cuando subí al coche, en apenas unos minutos, toda la barriga se me revolvió. Necesitaba urgentemente un servicio. Creí que iba a ser fácil. Estacioné el coche en un lugar poco recomendable y eché a correr. Iba a tardar poco, o eso creía. Mi fallo fue no darme cuenta de que todos los establecimientos que conocía, parking, servicios públicos, se encontraban totalmente cerrados. Era domingo y eran las 7 de la mañana. ¿Cómo no pude darme cuenta? Tuve que improvisar, buscar un nuevo refugio. Para estos casos suelo tener una app en el móvil que me ayuda a localizar servicios públicos. La mayoría de esta ciudad son recomendaciones mías, pero tras varios revisionados no encontré nada. Mi desesperación llegaba a los límites de hacerlo como si fuera un perro salchicha. Era temprano y apenas había nadie en la calle. Podría aprovechar, acercarme al contenedor de la basura, flexionar las rodillas e intentar no manchar demasiado. Todo quedaría en una pequeña anécdota y yo podría volver a sentirme relajado. Pero gracias a Dios, lo vi. Un señor estaba abriendo su local, un pequeño supermercado de barrio. Me acerqué y le pregunté: buenos días, señor, perdón, ¿conoce algún lugar cercano con servicio? Sí, pasa. Me respondió: Lo que tendrás que comprarme alguna cosa para utilizarlo. Sí, claro, dame una botella de agua. Sí, claro. Vale, aquí tienes. Son 50 céntimos. Al tocarme los bolsillos me di cuenta de que no llevaba nada en efectivo. ¿Con tarjeta? El Kinder ya me estaba diciendo sorpresa. No aguantaba más. Sí, pero el pago mínimo son de 7 euros. Me dijo el muy desgraciado tapando un cartel que decía: pago mínimo con tarjeta, 3 euros. Iba a ser la caca más cara de mi historia, pero me daba igual. Me dolía tanto que las trompetas empezaban a sonar. Me cobró y me dejó pasar a su lavabo. Me resultaba algo incómodo cagar con un póster de la Virgen de la Esperanza en la puerta, porque
este señor tenía un cartel de la Semana Santa. Mientras me intentaba tapar para no ofender demasiado a la Virgen, lo eché todo. Fue cuestión de segundos. Ya volví a respirar aliviado. Cuando me fue a limpiar, me di cuenta de una cosa asquerosa. Había manchado los calzones con algún trompetazo de caballería. Estaban completamente untados de Nutella. La historia de Fernando hasta el momento era muy divertida, genial para contar en la barra de un bar. Pero el giro que aconteció me vino de lujo para poder redactar el escrito sobre los dos personajes singulares de la ciudad. Mientras Fernando intentaba limpiarse el ojete con mayor o menor suerte, empezó a escuchar ruidos al otro lado de la puerta. Parecía que la Virgen María estaba gritando, pero no era así. Dame el puto dinero. Fernando se dio cuenta al momento. Estaban robando en la tienda. Entró en shock, no sabía qué hacer. Mucha gente se preguntará qué haría si se encontrase en una situación similar. Pues intentaría fingir que soy policía y que lo atraparía con pistola en el bolsillo. Me respondió un extraño. Yo creo que me metería en el servicio hasta que se fueran, o detrás de mi mujer, que si le pegan 3 chillillos seguro que salen corriendo los ladrones. Me respondió otro extraño. Pues me escondería detrás de una estantería y si le veía la cosa chunga llamaría a la policía. Me respondió esa chica extraña. Fernando colapsó mentalmente. En ese momento su cuerpo se paralizó. Ayúdenme. Denme l'argent. Ayúdenme. ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Quién hay ahí? Preguntó el ladrón. Fernando no sabía qué hacer. Se puso nervioso. Se volvió a sentar en el váter para pensar qué podía hacer. Unos pasos se acercaron hasta la puerta del servicio. Fernando los escuchó. ¿Qui est dans les toilettes? Fernando estaba angustiado. Su cara lo decía todo. Empezó a mirar las posibilidades que tenía de hacer frente a aquella situación, pero no encontraba ninguna solución. Más vale que le dejéis tranquilo. Sal con las manos en alto, cabrón. Sal con las manos en alto. Eran los personajes singulares que había entrevistado el día anterior. Ellos decían que eran trabajadores, pero habían ganado su fortuna robando en los pequeños negocios de la ciudad. Fernando quedó como un héroe. Además de encontrar un nuevo lugar para poder hacer sus necesidades, el dependiente le devolvió el dinero. El ascensor se volvió a poner en marcha y gracias a Fernando puedo estar escribiendo una realidad totalmente diferente. Esos personajes singulares me vendieron una historia totalmente falsa, nada real. Si Fernando no se hubiese llegado a cagar encima, igual no habría salido jamás de ese servicio y yo no hubiera podido conocer la realidad de aquellos ladrones. Puse esto en conocimiento de todas las autoridades pertinentes para que estos hombres pudieran estar en la cárcel a día de hoy. Y así ha sido. Me siento orgulloso de haber ayudado a esta ciudad, a la que atranqué uno de sus váteres. Esto me invita a reflexionar sobre lo ocurrido. En la vida hay sensaciones, momentos o lugares que no ponemos en valor. En el momento de cagar, se busca un lugar lo más privado posible, en el que sentirnos que estamos con nosotros mismos. Un lugar de descanso, de eliminación de tensiones, de esfuerzo, de creación de grandes ideas o proyectos, de lectura, de reflexión sobre nuestros actos. Es un momento real e íntimo, uno de los pocos lugares donde somos nosotros mismos. El momento mágico en el que se une, gracias a nuestro culo, la mente y el alma. Y a pesar de que sea algo rutinario, no solemos apreciar el arte de cagar.